Existe un fenómeno psicológico tan perturbador que las instituciones religiosas han construido siglos de teología precisamente para encubrirlo. Carl Jung lo documentó en miles de casos clínicos y lo expresó en una sentencia devastadora. Muéstrame tu Dios y te diré exactamente quién eres. No se trataba de metáfora poética ni de especulación filosófica. Jung había descubierto que cada imagen de Dios funciona como radiografía perfecta del inconsciente de quien la sostiene. Cuando un paciente describía a su deidad, Jung veía con precisión clínica qué contenidos psíquicos había reprimido, qué etapa de desarrollo atravesaba, qué sombra negaba. La imagen divina revelaba todo lo que la persona no podía ver en sí misma. Pero aquí emerge la inversión que transforma todo. No es que Dios revele algo sobre ti, es que tú proyectas contenidos inconscientes, no integrados, y los llamas Dios. La dirección es opuesta a lo que todas las religiones enseñan. No, adoras algo externo que existe independientemente. Adoras fragmentos de tu self no realizado que has externalizado como divinidad. Jung observaba cómo la imagen de Dios de cada paciente cambiaba conforme avanzaba su proceso de individuación. El Dios severo del neurótico obsesivo se transformaba en figura sabia cuando integraba su sombra. El Dios castigador del culpable desaparecía cuando la persona confrontaba sus proyecciones. Las instituciones religiosas nunca pudieron admitir esto porque revelar que Dios es espejo destruye el fundamento mismo de la autoridad externa. Si tu Dios es proyección de tu psique, entonces toda la estructura de poder religioso colapsa. No hay mandatos divinos objetivos, hay contenidos inconscientes proyectados. No hay revelación sobrenatural, hay símbolos psíquicos emergiendo. La conspiración no es metafísica, sino psicológica. Mantener oculto que cada persona crea al Dios que necesita, según su estructura psíquica particular. Jung descubrió que puedes diagnosticar con precisión quirúrgica el estado psicológico de alguien simplemente analizando cómo describe a su Dios. Es el test proyectivo perfecto. La imagen divina contiene todo lo que la persona ha disociado de su conciencia. Y la revelación final que recorre toda su obra, tu Dios cambia cuando tú cambias, porque siempre fue una proyección de partes tuyas no integradas. Esta inversión de la dirección proyectiva transforma completamente la comprensión de la experiencia religiosa y expone la dinámica psicológica que la teología jamás pudo admitir. Las observaciones clínicas de Jung revelaban un patrón inquietante que se repetía con precisión matemática. Personas con estructuras psíquicas similares describían imágenes de Dios casi idénticas, independientemente de su tradición religiosa. Pacientes con sombra fuertemente reprimida invariablemente adoraban deidades severas, vigilantes, castigadoras. Aquellos con ánima o ánimus no integrados proyectaban dioses amorosos idealizados que nunca juzgaban. Individuos en etapas tempranas de desarrollo psicológico sostenían imágenes divinas antropomórficas, literales, rígidas. Personas atravesando procesos de individuación avanzada describían lo divino en términos cada vez más abstractos, simbólicos, integrados. La correlación era tan consistente que Jung podía predecir la imagen de Dios de un paciente conociendo su estructura caracterológica. Pero aquí emerge la contradicción que expone todo el sistema. Si Dios fuera una realidad objetiva externa, todos los creyentes deberían describirlo de manera similar. Las variaciones deberían ser superficiales, no estructurales. Sin embargo, las diferencias en imágenes divinas son tan radicales que parecen referirse a entidades completamente distintas. El Dios amoroso del místico y el Dios vengativo del fundamentalista no tienen prácticamente nada en común. No son interpretaciones diferentes de la misma realidad. Son proyecciones de psiques estructuralmente opuestas. Jung documentó casos donde la imagen de Dios de un paciente se transformaba completamente durante la terapia, siguiendo exactamente el proceso de integración psíquica. Una mujer que adoraba a un Dios Padre severo comenzó a experimentarlo como figura nutricia maternal
cuando integró su relación con su madre real. Un hombre cuyo Dios era juez implacable lo percibió como presencia compasiva después de confrontar su propia crueldad proyectada. Las transformaciones no ocurrían por cambio de creencias teológicas, sino por integración de contenidos inconscientes. La imagen divina mutaba porque la estructura psíquica del adorador se reorganizaba. Esto sugiere algo radical. Dios no cambia, cambia el proyector. Y si el proyector puede modificar completamente la imagen, entonces la imagen nunca fue independiente del proyector. Las instituciones religiosas enfrentan aquí un dilema insoluble. O admiten que las imágenes de Dios son proyecciones psíquicas variables según la estructura del creyente, o deben explicar por qué un Dios objetivo se revela de maneras estructuralmente contradictorias a diferentes personas. La primera opción destruye la autoridad teológica. La segunda revela un Dios tan inconsistente que su objetividad se vuelve indistinguible de la proyección subjetiva. Jung observaba este patrón con la precisión del científico. Cada sistema religioso sostiene que su imagen de Dios es la verdadera, pero esa imagen corresponde perfectamente con la estructura psicológica colectiva de esa cultura. Sociedades patriarcales guerreras adoran dioses masculinos conquistadores. Culturas matriarcales agrícolas veneran diosas nutritivas. La imagen divina refleja la psique colectiva como espejo perfecto. En las consultas del Hospital Burgoldsli durante las primeras décadas del siglo XX, Jung atendía a pacientes cuyas crisis psicológicas se manifestaban invariablemente como crisis religiosas. Una paciente experimentaba culpa paralizante bajo la mirada de un Dios que ella describía como vigilante perpetuo de cada pensamiento impuro. Jung no veía aquí una crisis espiritual, sino un mecanismo proyectivo cristalino. La mujer había internalizado la severidad de su padre abusivo y la había externalizado como deidad castigadora. El Dios que la atormentaba tenía exactamente las mismas características que la figura paterna que había disociado de su conciencia para poder sobrevivir. Jung le pidió que describiera a su Dios con detalle y luego que describiera a su padre. Las similitudes eran tan exactas que resultaban diagnósticas. La paciente adoraba literalmente una proyección de la figura paterna introyectada, magnificada con atributos omnipotentes. Cuando Jung señaló esto, la respuesta fue predecible. Blasfemia, sugerir que su Dios era proyección psicológica. Pero Jung había observado este patrón en cientos de casos. Cada imagen de Dios contenía elementos biográficos precisos del adorador, especialmente figuras parentales no integradas. Lo que hacía a Jung particularmente equipado para esta investigación era su formación dual. Psiquiatra clínico con entrenamiento riguroso en observación de fenómenos mentales y estudioso profundo de religiones comparadas que conocía miles de imágenes divinas a través de culturas y épocas. Esta combinación le permitía ver lo que teólogos no podían ver y lo que psicólogos materialistas tampoco veían. Los teólogos asumían que las imágenes de Dios provenían de revelación divina externa. Los reduccionistas asumían que Dios era simplemente ilusión infantil. Jung veía algo más complejo: imágenes de Dios como símbolos vivos del self, proyecciones de la totalidad psíquica no realizada. No eran ni revelaciones objetivas ni ilusiones vacías, sino fenómenos psicológicos reales, con funciones específicas en el desarrollo de la conciencia. Jung había experimentado esto personalmente durante su propia confrontación con el inconsciente después de la ruptura con Freud. Sus visiones incluían imágenes divinas poderosas que inicialmente interpretó como contenidos místicos, pero luego reconoció como proyecciones de su propio self emergente. Esta experiencia directa le dio comprensión visceral del proceso. La imagen de Dios aparece con fuerza luminosa precisamente porque contiene energía psíquica disociada de la conciencia. Mientras más reprimido el contenido, más poderosa la proyección divina. Jung
Comenzó entonces a usar las descripciones de Dios de sus pacientes como herramienta diagnóstica. Preguntaba, ¿cómo es tu Dios? ¿Qué hace? ¿Qué siente hacia ti? ¿Qué espera de ti? ¿Qué pasa si lo desobedeces? Las respuestas revelaban la estructura caracterológica completa. Un Dios que nunca perdona, indicaba superego sádico no integrado. Un Dios que siempre perdona, señalaba negación de la sombra y necesidad de figura parental idealizada. Un Dios indiferente reflejaba depresión y sensación de abandono. Las imágenes divinas funcionaban como test proyectivo más revelador que el Rorschach. Jung identificó el mecanismo específico de la proyección divina analizando el desarrollo psicológico infantil. El niño pequeño experimenta a los padres como figuras omnipotentes que controlan toda su realidad. La madre provee alimento, consuelo, vida misma. El padre representa ley, protección, orden del mundo. Para la conciencia infantil, los padres son literalmente dioses, seres todopoderosos de quienes depende la existencia completa. Esta experiencia arcaica se graba en las capas más profundas de la psique como estructura arquetípica. Conforme el niño crece y la conciencia se desarrolla, debe gradualmente desidentificarse de esta percepción mágica de los padres. Tiene que reconocer que mamá y papá son humanos limitados, no deidades. Este proceso de desilusión es necesario para el desarrollo del ego. Pero aquí Jung observó algo crucial. La estructura arquetípica de la deidad omnipotente no desaparece cuando se retira de los padres reales. La imagen arquetípica busca nuevo objeto donde proyectarse. En culturas religiosas, ese objeto es Dios. El niño transfiere la proyección de omnipotencia de los padres humanos hacia figura divina trascendente. Esto explica por qué las imágenes de Dios en religiones patriarcales son invariablemente padres celestiales y por qué en culturas matriarcales son diosas madre. La proyección sigue la estructura de la imago parental dominante. Jung documentó cómo pacientes que habían tenido padres severos adoraban dioses castigadores, mientras aquellos con madres sobreprotectoras proyectaban deidades maternales absorbentes. La correlación era tan precisa que resultaba predictiva. Pero la revelación más perturbadora emergió cuando Jung analizó qué sucedía con personas que nunca retiraban estas proyecciones. Permanecían en estado de dependencia psicológica infantil, buscando figura parental omnipotente externa que les diera sentido, protección, órdenes. La religión institucional perpetuaba deliberadamente esta dependencia porque una feligresía psicológicamente infantil es más controlable. Mantener a las personas en relación de hijos, obedientes con Padre Celestial autoritario, previene el desarrollo del ego adulto autónomo. Jung veía esto como arresto del desarrollo, estancamiento en etapa psicológica primitiva. Los pacientes que comenzaban a retirar las proyecciones divinas experimentaban inicialmente crisis de angustia existencial. Sin Dios Padre omnipotente, se sentían huérfanos cósmicos. Pero Jung observaba que quienes atravesaban esta crisis emergían con ego más fuerte y capacidad de autorregulación psíquica. Ya no necesitaban autoridad externa que les dijera qué pensar o cómo vivir. Habían integrado la función reguladora que antes proyectaban en figura divina. Este proceso seguía exactamente la secuencia del desarrollo infantil. Dependencia inicial de figuras parentales omnipotentes. Desilusión gradual. Construcción de autonomía interna. Aplicado a la religión. Dependencia de Dios omnipotente. Reconocimiento de la proyección. Integración del self. Jung llamaba a esto segunda mitad de la vida, cuando la tarea ya no es construir ego adaptado al mundo externo, sino integrar contenidos inconscientes proyectados, incluidas las proyecciones divinas. Las instituciones religiosas resistían ferozmente esta integración porque destruía su poder. Un creyente que reconoce su Dios como proyección del self ya no necesita intermediarios, rituales externos, autoridad eclesiástica. La experiencia religiosa se vuelve completamente interna, autogestionada. Esto explica por qué místicos que experimentaban unión directa con lo divino
siempre fueron perseguidos por instituciones. El místico que dice «Yo soy Dios» está reconociendo que la proyección ha sido reintegrada, que el self y la imagen divina se han unificado. Para la ortodoxia, esto es blasfemia suprema precisamente porque expone el mecanismo proyectivo que la teología debe mantener oculto. Jung profundizó el análisis investigando por qué ciertas imágenes de Dios aparecían en culturas que no tenían contacto histórico entre sí. Descubrió que las representaciones divinas seguían patrones arquetípicos universales del inconsciente colectivo. El arquetipo del Padre Celestial emergía independientemente en religiones separadas por continentes y milenios. La Gran Madre Divina aparecía con atributos casi idénticos en mitologías que nunca se habían influenciado mutuamente. Esto sugería que las imágenes de Dios no eran inventos culturales arbitrarios, sino proyecciones de estructuras psíquicas universales. El inconsciente colectivo contenía formas arquetípicas que, cuando se proyectaban externamente, generaban figuras divinas con características predecibles. Jung identificó varios arquetipos primarios que se proyectaban como dioses. El arquetipo del self, la totalidad psíquica no realizada, se proyectaba como Dios supremo, creador omnipotente, fuente de toda existencia. El arquetipo de la sombra se proyectaba como demonios, diablos, fuerzas del mal. El ánima y ánimus se proyectaban como diosas del amor o dioses guerreros según el género del proyector. Cada arquetipo fundamental encontraba expresión en el panteón religioso. Esto explicaba la estructura consistente de las religiones. Siempre hay Dios supremo que representa totalidad, fuerzas opuestas del bien y mal que representan sombra disociada, figuras mediadoras que representan aspectos del self en proceso de integración. La teología sistematizaba las proyecciones arquetípicas sin reconocer su origen psíquico. Jung observaba que religiones monoteístas habían simplificado el panteón proyectando todos los arquetipos en figura divina única. Dios yavista contenía aspectos del Padre severo, el juez moral, el creador omnipotente, el pastor protector. Era proyección múltiple concentrada. Esto generaba contradicciones teológicas insolubles. ¿Cómo puede Dios ser amor infinito y castigo eterno simultáneamente? La contradicción desaparecía cuando se reconocía que eran proyecciones de arquetipos diferentes, condensados en imagen única. El análisis de los sueños de pacientes religiosos revelaba que las imágenes de Dios emergían directamente del inconsciente con simbolismo arquetípico. Una paciente soñaba con figura luminosa que irradiaba amor incondicional y se despertaba convencida de haber experimentado presencia divina. Jung le mostraba que la figura del sueño tenía características precisas de su ánimus no integrado. Lo que ella interpretaba como encuentro con Dios era emergencia de contenido psíquico proyectado. Pero Jung no reducía la experiencia a mera ilusión. El encuentro era psicológicamente real y transformador. La energía luminosa que la paciente sentía provenía de la constelación de contenidos inconscientes poderosos. La diferencia crucial era la dirección. Ella creía que Dios venía hacia ella desde fuera, cuando en realidad su propio self emergía desde dentro. Esta inversión de la dirección cambiaba completamente la relación con lo divino. En lugar de buscar revelación externa, la tarea se volvía explorar el inconsciente. En lugar de obedecer mandatos divinos objetivos, se trataba de integrar proyecciones y realizar el self. La religión se transformaba de sistema de creencias sobre realidad externa a proceso de individuación interna. Jung encontraba que pacientes que comprendían esto atravesaban transformación profunda. Ya no se sentían juzgados por Dios externo, sino confrontados por su propia sombra proyectada. Ya no esperaban salvación de figura divina, sino asumían responsabilidad de su propia integración psíquica. El proceso era más difícil, pero más auténtico. Resultaba incomparablemente más maduro psicológicamente que la dependencia infantil de autoridad divina externa.
La revelación central de Jung sobre la proyección divina emergió de su análisis del arquetipo del self. Bueno, self representa la totalidad de la psique, consciente e inconsciente integrados. Es el centro organizador de la personalidad total, distinto del ego, que es solo centro de la conciencia. El self contiene potencialidades no realizadas, aspectos reprimidos, capacidades latentes. Para la mayor parte de las personas, el self permanece inconsciente durante toda la vida. Solo emergen fragmentos en sueños, fantasías, experiencias luminosas. Jung descubrió que la imagen de Dios es la proyección externa más común del self. Cuando alguien dice, Dios es omnipotente, omnisciente, fuente de todo lo que existe, está describiendo exactamente las características del self desde la perspectiva limitada del ego. Para el ego pequeño y restringido, el self inconsciente aparece como infinito, todopoderoso, fuente de posibilidades ilimitadas. La proyección es perfecta. El ego experimenta al self como otro completamente separado, exactamente como el creyente experimenta a Dios como totalmente otro. Jung observaba que la relación del creyente con Dios replicaba exactamente la relación del ego con el self. El creyente se siente pequeño, limitado, pecador frente a Dios infinito, perfecto, trascendente. Esta es precisamente la relación del ego con el self, conciencia limitada, confrontando totalidad psíquica inmensa. El creyente busca unión con Dios, anhela fundirse con lo divino, experimenta momentos de gracia cuando siente conexión directa. Esto corresponde exactamente al proceso de individuación. El ego buscando integración con el self, experimentando momentos de sincronicidad cuando la conexión se vuelve consciente. La diferencia crucial es la dirección de la búsqueda. El creyente tradicional busca hacia afuera, tratando de alcanzar Dios externo. El proceso de individuación consiste en buscar hacia adentro, reconociendo que el self siempre estuvo en el interior. Jung formuló esto en términos precisos. Dios es el nombre que la conciencia humana da al self cuando lo proyecta externamente. No hay dos entidades separadas, hay una estructura psíquica observada desde dentro o proyectada hacia afuera. Esto explicaba por qué la experiencia de Dios era tan luminosa, tan cargada de energía emocional abrumadora. El self contiene toda la libido no integrada en la conciencia. Cuando emerge, aunque sea en proyección, su poder es inmenso. El encuentro con lo divino es encuentro con la totalidad reprimida de uno mismo. Las implicaciones transformaban completamente la teología. Si Dios es proyección del self, entonces todas las afirmaciones teológicas son en realidad afirmaciones psicológicas sobre la estructura de la psique humana. Cuando la Biblia dice Dios es amor, esto describe la naturaleza esencial del self integrado. Cuando dice Dios castiga el pecado, describe el mecanismo por el cual la psique rechaza contenidos incompatibles con la totalidad. Toda la teología se vuelve psicología profunda, codificada en lenguaje religioso. Jung encontraba confirmación en místicos de todas las tradiciones que habían llegado a la misma conclusión por vía experiencial. Meister Eckhart afirmaba que el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Los sufíes declaraban, quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Los Upanishads proclamaban, Atman es Brahman, el self individual es idéntico al self cósmico. Todos señalaban la identidad fundamental entre el observador interior y lo observado como divino. Las instituciones religiosas habían condenado sistemáticamente estas percepciones como herejías precisamente porque exponían el mecanismo proyectivo. Un creyente que reconoce que Dios es proyección del self ya no necesita sacerdotes, rituales, templos, autoridad eclesiástica. La experiencia religiosa se vuelve completamente interna y autogestionada. El reconocimiento de que Dios es proyección del self genera implicaciones que transforman radicalmente la experiencia religiosa. Primero,
explica por qué la imagen de Dios varía tan dramáticamente entre individuos y culturas. No hay Dios objetivo que se revela de manera consistente. Hay proyecciones variables según la estructura psíquica del proyector. El Dios vengativo del fundamentalista y el Dios compasivo del místico no son interpretaciones diferentes de la misma realidad. Son proyecciones de selves, con contenidos integrados distintos. El fundamentalista proyecta sombra no confrontada como Dios castigador. El místico proyecta self parcialmente realizado como presencia amorosa. Segundo, revela por qué las personas defienden sus imágenes de Dios con violencia irracional. No están defendiendo una creencia teológica abstracta, están defendiendo la proyección de su propia identidad inconsciente. Atacar el Dios de alguien es atacar su self proyectado. La respuesta es defensiva, porque la amenaza es existencial. Jung observaba que guerras religiosas eran batallas entre grupos con proyecciones incompatibles del self colectivo. Cada bando experimentaba al otro como amenaza ontológica porque sus imágenes de Dios se contradecían mutuamente. Si ambos grupos hubieran reconocido que sus dioses eran proyecciones, el conflicto habría perdido su fundamento metafísico. Tercero, explica el fenómeno de la conversión religiosa. Cuando alguien cambia radicalmente su imagen de Dios, no es que haya descubierto la verdad teológica correcta después de estar en error, es que su estructura psíquica se reorganizó y la proyección cambió correspondientemente. El alcohólico que se convierte y experimenta a Dios como Salvador amoroso ha integrado aspectos de su sombra y ahora proyecta un self más compasivo. El ateo militante que se vuelve fundamentalista ha reprimido aún más su sombra y proyecta un Dios más severo. La imagen divina rastrea perfectamente el desarrollo o regresión psicológica. Cuarto, revela por qué la oración funciona psicológicamente, incluso si no hay Dios objetivo escuchando. Cuando alguien ora, está dialogando con su propio self proyectado. La respuesta que recibe emerge del inconsciente como intuición, sueño, sincronicidad. El mecanismo es psicológico, pero el efecto es real. La oración es técnica de acceso al self, método de activar recursos psíquicos inconscientes. Funciona como autohipnosis o meditación, activando capacidades latentes de la psique. Jung trataba pacientes que obtenían genuina ayuda de la oración no porque Dios interviniera externamente, sino porque el diálogo orante activaba procesos curativos del self. Quinto, explica por qué experiencias religiosas auténticas transforman la personalidad. El encuentro con lo divino es encuentro con totalidad psíquica reprimida. Cuando el self emerge con fuerza luminosa, reorganiza la conciencia. La persona experimenta esto como revelación divina, pero el mecanismo es integración de contenidos inconscientes previamente disociados. Las conversiones dramáticas, las visiones místicas, las experiencias cumbre, son todas irrupciones del self en la conciencia. Jung documentaba casos donde pacientes tenían experiencias religiosas intensas que los cambiaban permanentemente. Desde perspectiva teológica, Dios los había tocado. Desde perspectiva psicológica, habían experimentado emergencia súbita de contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo. Ambas descripciones referían al mismo fenómeno observado desde marcos diferentes. La diferencia crucial era que reconocer el origen psíquico permitía trabajar conscientemente con el proceso en lugar de permanecer pasivo esperando gracia divina externa. Sexto, expone por qué teologías se vuelven cada vez más abstractas y filosóficas conforme las culturas maduran psicológicamente. Las imágenes antropomórficas, literales de Dios, corresponden a etapas tempranas de desarrollo donde la proyección es masiva y no diferenciada. Conforme la conciencia se desarrolla, la proyección se vuelve más sutil. Dios deja de ser anciano en las nubes y se convierte en ser mismo, fundamento del ser, absoluto trascendente. Esta abstracción creciente refleja retiro gradual de la proyección.
Eventualmente, en místicos avanzados, la distinción entre self y Dios desaparece completamente. Han reintegrado la proyección y experimentan unidad directa. Jung identificó la dinámica específica que mantiene la proyección divina, operando sin que el creyente la reconozca. El mecanismo depende de la disociación entre ego y self. Mientras el ego se identifique con la pequeña personalidad consciente y experimente al self como completamente otro, la proyección permanece invisible. El creyente siente genuinamente que Dios es externo, separado, objetivo. Esta experiencia subjetiva es tan convincente que resulta casi imposible reconocer el mecanismo proyectivo desde dentro del sistema. Jung comparaba esto con la histeria, donde el paciente no puede reconocer que sus síntomas físicos son conversiones de conflictos psicológicos. La disociación es tan completa que el síntoma aparece como problema corporal objetivo. Similarmente, la proyección divina es tan completa que Dios aparece como realidad metafísica objetiva. El creyente no puede ver que está adorando su propio self proyectado, porque la proyección misma crea la experiencia de otredad absoluta. La segunda capa de la dinámica oculta es el refuerzo social. Las instituciones religiosas sistemáticamente entrenan a los creyentes para interpretar experiencias internas como comunicación divina externa. Cuando alguien tiene intuición profunda, se le enseña a llamarla voz de Dios. Cuando experimenta sentimiento de culpa por violar valores internalizados, se interpreta como juicio divino. Cuando siente paz después de reconciliarse consigo mismo, se atribuye a gracia de Dios. Cada experiencia psicológica interna recibe etiqueta teológica externa. Este reentrenamiento interpretativo perpetúa la proyección generación tras generación. Los niños aprenden desde edad temprana a atribuir fenómenos internos a fuentes externas divinas. Jung observaba que pacientes religiosos tenían enorme dificultad distinguiendo entre voz del self emergente y supuesta comunicación divina. Habían sido tan condicionados a externalizar experiencias internas que carecían de vocabulario para hablar de procesos psíquicos sin lenguaje teológico. Cuando Jung sugería que lo que llamaban Dios era proyección del self, frecuentemente respondían que entonces el self era Dios. No podían soltar el marco teísta, incluso reconociendo el mecanismo psicológico. La tercera capa es la ganancia secundaria de mantener la proyección. Mientras Dios permanezca proyectado externamente, el ego evita responsabilidad total de la propia vida. Siempre hay figura omnipotente que pueda intervenir, perdonar, salvar, dar sentido. Retirar la proyección significa confrontar la soledad ontológica radical de ser responsable de crear el propio significado. Jung encontraba que muchos pacientes preferían mantener dependencia de Dios proyectado antes que asumir autonomía aterradora del ego individuado. La proyección divina protege contra ansiedad existencial. Por eso las personas se resisten tan violentamente a reconocerla incluso cuando la evidencia psicológica es abrumadora. La cuarta capa es el poder de la experiencia luminosa. Cuando el self emerge en proyección divina, lo hace con energía tremenda. La experiencia es genuinamente trascendente, abrumadora, transformadora. Esta intensidad luminosa convence al creyente de que está contactando realidad objetiva más allá de la psique. Jung argumentaba que la luminosidad no prueba objetividad externa, solo indica poder del contenido psíquico emergente. El self inconsciente es tan vasto comparado con el ego que su emergencia se experimenta como encuentro con infinito. Pero infinito interno se siente idéntico a infinito externo desde la perspectiva del ego limitado. La experiencia no distingue entre proyección del self y Dios objetivo porque fenomenológicamente son indistinguibles. La quinta capa es la función adaptativa de la proyección divina en etapas tempranas del desarrollo. Para el ego inmaduro, proyectar el self como Dios externo proporciona estructura moral, sentido existencial, regulación emocional.
El niño necesita figura parental omnipotente para sentirse seguro. El adulto psicológicamente inmaduro necesita a Dios Padre para las mismas funciones. La proyección no es patológica en estas etapas, es adaptativa. Solo se vuelve problema cuando se cristaliza y previene desarrollo ulterior. Jung veía la religión institucional como perpetuadora de inmadurez psicológica al prohibir el retiro de las proyecciones divinas que deberían ocurrir naturalmente en la segunda mitad de la vida. Las instituciones religiosas han desarrollado sofisticados mecanismos teológicos precisamente para encubrir que Dios es proyección del self, porque reconocer esto destruiría su autoridad completamente. Jung identificó varias estrategias específicas. Primera, la doctrina de la revelación divina objetiva. Al afirmar que Dios se revela a sí mismo desde fuera hacia la humanidad, la teología invierte la dirección real de la proyección. En lugar de reconocer que humanos proyectan contenidos inconscientes como imagen divina, se sostiene que Dios comunica su naturaleza objetiva. Esta inversión es tan fundamental que permea toda la estructura teológica. Cada aspecto de Dios se presenta como revelado externamente en lugar de proyectado internamente. La Biblia se interpreta como palabra de Dios en lugar de registro de proyecciones arquetípicas colectivas. Los profetas se ven como receptores de mensajes divinos en lugar de individuos con acceso privilegiado a contenidos del inconsciente colectivo. La revelación encubre la proyección haciéndola invisible estructuralmente. Segunda estrategia, la doctrina del pecado de soberbia. Cualquier sugerencia de que humanos generan imágenes de Dios se condena como orgullo blasfemo. Afirmar que Dios es proyección de tu psique, se interpreta como pretender ser Dios. Esta acusación de soberbia funciona como mecanismo inmunológico que protege la proyección del reconocimiento. Jung observaba que pacientes religiosos internalizaban tanto este tabú que experimentaban culpa intensa solo por considerar que sus experiencias de Dios podrían ser fenómenos psicológicos. La doctrina del pecado de soberbia criminaliza psicológicamente el retiro de las proyecciones divinas. Tercera estrategia, la separación radical entre creador y criatura. La teología insiste en que Dios es totalmente otro, infinitamente diferente de la humanidad. Esta otredad absoluta es precisamente la experiencia fenomenológica de la proyección masiva. El self inconsciente aparece como totalmente otro desde la perspectiva del ego limitado. Al ontologizar esta experiencia psicológica como verdad metafísica, la teología convierte la proyección en dogma. Cualquier sugerencia de continuidad entre divino y humano se condena como panteísmo herético. Los místicos que experimentan unión con Dios son perseguidos precisamente porque su experiencia expone que la separación radical es artificial, producto de proyección no reconocida. Cuarta estrategia, la mediación eclesiástica obligatoria. Las instituciones se posicionan como intermediarias necesarias entre Dios y creyentes. Sacerdotes, sacramentos, rituales se vuelven canales únicos de gracia divina. Esto perpetúa la proyección, manteniendo a Dios siempre externo y accesible solo a través de autoridad institucional. Si los creyentes reconocieran que Dios es proyección del self, el acceso sería directo e interno. No habría necesidad de mediadores, iglesias, jerarquías. La estructura de poder completa colapsaría. Por eso, la experiencia mística directa siempre amenaza la autoridad eclesiástica. El místico que dice, encontré a Dios dentro de mí, está retirando la proyección y eliminando la necesidad de mediación externa. Quinta estrategia, la literalización de los símbolos. Jung observaba que religiones vivas trabajan con símbolos que apuntan hacia realidades psíquicas profundas. Pero instituciones religiosas tienden a literalizar los símbolos convirtiéndolos en afirmaciones sobre hechos externos objetivos. La resurrección de Cristo, símbolo del self renacido después de muerte del ego, se interpreta como evento histórico literal. El cielo,
símbolo de estado de conciencia integrada, se convierte en lugar geográfico post-mortem. Esta literalización encubre la naturaleza psicológica de los símbolos religiosos. Si los símbolos se reconocieran como mapas de procesos internos, quedaría claro que Dios es nombre para estructuras arquetípicas de la psique. La literalización mantiene la proyección haciéndola parecer referencia a realidades externas objetivas. Sexta estrategia: el monopolio interpretativo de la experiencia religiosa. Las instituciones entrenan a los creyentes para interpretar toda experiencia luminosa como encuentro con Dios externo. Intuiciones profundas se atribuyen a iluminación divina. Sincronicidades se interpretan como intervención milagrosa. Transformaciones psicológicas se ven como obra de gracia sobrenatural. Este reencuadre sistemático de fenómenos psicológicos como eventos teológicos perpetúa la proyección generación tras generación. El descubrimiento definitivo de Jung sobre la proyección divina se condensa en una inversión radical. No es que Dios te creó a su imagen, es que tú creaste a Dios a tu imagen inconsciente. Esta inversión transforma completamente la experiencia religiosa de dependencia pasiva a responsabilidad activa. Cada aspecto de tu Dios revela exactamente qué contenidos has reprimido, qué etapas de desarrollo atraviesas, qué sombra niegas. Tu imagen divina es diagnóstico perfecto de tu estructura psicológica completa. Si tu Dios es severo y castigador, proyectas sombra no confrontada y superego sádico. Si tu Dios es amoroso pero impotente, proyectas ánima idealizada sin integrar aspectos de poder. Si tu Dios es distante e indiferente, reflejas depresión y sensación de abandono ontológico. Cada característica divina corresponde a contenido inconsciente específico. Jung demostró que la imagen de Dios cambia conforme avanza el proceso de individuación porque siempre fue proyección del self en desarrollo. El Dios del neurótico obsesivo se transforma cuando integra su sombra. El Dios del dependiente desaparece cuando asume autonomía psicológica. El Dios del místico se vuelve indistinguible del self realizado porque la proyección ha sido completamente reintegrada. Esta comprensión libera de dos ilusiones simétricas: el teísmo que cree en Dios objetivo externo y el ateísmo que niega realidad de la experiencia religiosa. Jung ofrece tercera vía: reconocer que Dios es real como fenómeno psicológico, proyección del self, que contiene energía luminosa genuina y capacidad transformadora auténtica. No es ni ilusión vacía ni entidad metafísica objetiva, sino símbolo vivo de totalidad psíquica no realizada. La tarea entonces no es creer o no creer en Dios, sino reconocer las proyecciones y reintegrarlas conscientemente. Cada vez que atribuyes características a Dios, pregúntate: ¿qué parte de mí estoy proyectando externamente? Cada vez que oras a Dios, reconoce: estoy dialogando con mi propio self inconsciente. Cada vez que sientes presencia divina, observa: mi totalidad psíquica está emergiendo en la conciencia. Este proceso de retiro de las proyecciones divinas constituye el trabajo psicológico más profundo de la segunda mitad de la vida. Requiere valentía ontológica de asumir responsabilidad completa, de crear significado sin recurrir a autoridad externa omnipotente. Significa confrontar la soledad radical de ser humano consciente en universo indiferente, sin Dios Padre que rescate o de sentido prefabricado. Pero también significa acceder directamente al self, activar recursos inconscientes sin intermediarios, experimentar totalidad sin proyecciones fragmentadoras. Las instituciones religiosas nunca podrán admitir esto porque su poder depende de mantener la proyección operando. Necesitan creyentes que busquen salvación externa, que obedezcan mandatos divinos, objetivos, que dependan de mediación eclesiástica. Un creyente que reconoce su Dios como proyección del self se vuelve autónomo, autogestionado, libre de autoridad externa. Por eso esta revelación permanece encubierta bajo siglos de teología. Ahora tienes las herramientas. Analiza tu imagen de Dios y conocerás exactamente qué has reprimido en tu inconsciente.
Observa cómo tu Dios cambia y verás tu propio desarrollo psicológico desplegándose. Retira las proyecciones, conscientemente, y accederás al self directamente. La conspiración teológica depende de que permanezcas ignorante del mecanismo proyectivo. Jung te entregó el mapa para desmantelarla. La pregunta es si tienes el coraje de mirar dentro y reconocer que el Dios al que has adorado toda tu vida eres tú mismo no realizado, esperando integración.